Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Federación por la Paz Universal por la invitación a que podamos estar juntos aquí. A Silvia por todo el trabajo de organización que siempre ha dado. Y a vosotros por venir. Aunque algunos conocéis ya bien el pensamiento de Sri Aurobindo, en este contexto creo que lo más apropiado es hacer una introducción general. Y después en el diálogo, si queréis, intentamos profundizar en aquellos puntos que interesen más hasta donde podamos. Siempre dudo a la hora de hablar de Sri Aurobindo si decir algo de su biografía. Porque cuando varios biógrafos se le acercaron para investigar sobre su vida y escribir alguna biografía, Sri Aurobindo dijo que no tenía gran sentido porque su vida no había sido vivida en el exterior para ser vista por los seres humanos, sino que lo importante era el trabajo interno que estaba realizando y que había realizado. Aún así, como a nuestra mentalidad, sobre todo occidental, le gusta situar las personas y las filosofías, los pensamientos en su contexto histórico, dejadme que dé 4 pinceladas muy breves de su vida. Cuando uno piensa que nació en 1872, puede pensar, esto hace ya mucho tiempo, ¿no? Nace en 1872 en Calcuta y va a morir justo a mediados del siglo XX, en 1950. Después de 7 años en la India, junto con sus hermanos, sus padres lo mandan a Inglaterra. Su padre era un médico que se había formado en Inglaterra, como era bastante frecuente en aquella época, a finales del siglo XIX, en la que el Imperio Británico estaba ya dominando la India, como sabéis, y no quería saber nada de espiritualidades ni religiones, ni hinduismo, ni religiones orientales, ni cristianismo, ni nada por el estilo. Era la típica mentalidad científica, cientificista, positivista de finales del siglo XIX, y cuando envió a sus hijos a Inglaterra, dejó dicho que por favor nada de educación religiosa ni de referencias religiosas. Sri Aurobindo estuvo 14 años en Inglaterra. Estuvo en Manchester, estuvo en Londres y estuvo en Cambridge, estudiando lo que hoy denominaríamos quizá filología clásica. El dominio del latín y del griego era impresionante, el inglés era su lengua natal y pronto dominó el francés también. Tanto que a su vuelta a la India, como veremos, se convirtió en profesor y lector de inglés y de francés. 14 años en Occidente, digamos, en Inglaterra, donde va a beber de las fuentes occidentales, no tanto filosóficas como literarias. Hablaremos más de los distintos rostros de Sri Aurobindo y veremos que el primer rostro de Sri Aurobindo que aparece en él y el último es el rostro poético. El Sri Aurobindo, que comienza siendo poeta, que siempre ha confesado que tenía ante todo alma de poeta y que sus principales lecturas van a ser los poetas del romanticismo, sobre todo inglés. Escribirá algún libro de lo que hoy podríamos denominar crítica literaria. No solo hizo poesía, como diremos luego, sino que también escribió libros de crítica literaria. 14 años en la India, no nos detenemos más en eso, en Inglaterra, perdón, y vuelve a la India. Vuelve a la India, se instala en Baroda durante más de una década, comienza a dar clases de francés y de inglés, y va a aparecer el siguiente rostro
voy a dibujar, no sé si 5 o 6 rostros de Sri Aurobindo, que van a poner de manifiesto hasta qué punto encarna esa actitud integral que vamos a mostrar, que intenta ser su pensamiento, su vida y su acción. El Sri Aurobindo poeta, al que volveremos, sobre todo con Savitri, ese magno poema. El Sri Aurobindo político. Sri Aurobindo, fijaros, los que tenéis un poco en mente el contexto histórico, en la India llega en un momento en que la India está totalmente colonizada por el Imperio Británico, a pesar de que el partido del Congreso está luchando de manera muy moderada por conseguir la independencia, no lo está consiguiendo, y Sri Aurobindo toma partido rápidamente por una independencia, por un nacionalismo, se va a convertir en el líder del Partido Nacionalista Revolucionario, va a estar un año en la cárcel en Alipur, muy probablemente por una falsa acusación. El virrey inglés en India había dicho: la persona más peligrosa para los intereses del Imperio Británico en la India es Aurobindo Ghosh. Después de un año en la India, donde aparece ya su rostro político y va a dar conferencias, charlas, mítines, va a publicar diversos artículos en revistas con un compromiso político muy intenso. Después del año de la cárcel, donde veremos que tiene experiencias, llamemos místicas, espirituales, como si quiera, importantísimas, digamos que siguiendo una especie de voz interna, marcha a Pondicherry, que es un antiguo protectorado francés, para liberarse un poco de los ingleses y que no lo persiguieran tanto, y comienza una nueva etapa. En 1910, Sri Aurobindo marcha a Pondicherry. Junto a él van un grupo de amigos y fieles seguidores de ese Sri Aurobindo cuyo impulso, no solo político, sino espiritual, empezaba a brillar. Y comienza una nueva etapa. En estas 4 pinceladas que estamos dando, damos un salto a 1914. En 1914 sucede algo determinante para la vida de Sri Aurobindo. Un medio político, medio filósofo francés, Paul Richard, junto con su mujer, Mira Alfasa, van a ver a Sri Aurobindo. Ya se comenzaban a escuchar voces de que un yogi estaba desarrollando un trabajo interno importante y empezando a publicar obras de interés. Y Paul Richard marcha a Pondicherry, a la India, para proponerle a Sri Aurobindo escribir conjuntamente una revista donde la síntesis de Oriente-Occidente pueda comenzar en serio. Y desde 1914 hasta 1921, Sri Aurobindo va a estar publicando serialmente, en realidad, la mayoría de sus grandes obras. Luego hablaremos de ellas. Las 2 más importantes se suele considerar que son La vida divina y La síntesis del yoga. Están escritas en cada número de la revista, un capítulo, y no por eso pierden una extraordinaria coherencia que para muchos van a convertir La vida divina en una de las grandes obras del pensamiento del siglo XX. Tercer rostro, si hemos visto el rostro poético, el Sri Aurobindo poeta, el rostro político, ahora emerge el rostro filosófico. Filosófico me cuesta decirlo, porque aquí filosófico significa un pensador racional, en el mejor de los casos, muy apegado a los sentidos y a la experiencia sensorial o a la ciencia, o si no, a la especulación metafísica racional, y Sri Aurobindo no es ese tipo de filósofo. Más bien me gustaría decir que es una especie de sabio, o de ser gnóstico, término que subrayo porque él lo va a emplear abundantemente y quizás después volvemos a ver. De todas maneras, aunque no sea un filósofo, sino un sabio entre comillas, si es que sabemos qué significa eso y estamos de acuerdo en que podemos decir que es un representante de esa sabiduría integral, poco a poco va apareciendo un nuevo rostro. Cuarto rostro del Sri Aurobindo, el Sri Aurobindo yogi, el rostro yógico de Sri Aurobindo. Cuando se retira a Pondicherry y deja al margen su compromiso político, que no su preocupación política, como se va a mostrar en sus obras y en las conversaciones con los discípulos que va a tener,
Su preocupación política va a estar presente permanentemente hasta el final de sus días, aunque ya no salga a la arena pública como en un momento lo hizo. Desde 1910, decíamos, comienza a realizar su propia sadhana, su propio trabajo yógico interno, y va a comenzar un nuevo Sri Aurobindo. Pero nos habíamos detenido en 1914, cuando Paul Richard y Miral Fasa acuden a verlo. Algunos de los presentes habéis estado en el ashram de Pondicherry, que fundaría en ese momento aproximadamente, y si recordáis, después del Samadhi está el Meditation Hall, y por allí esperaban Paul, Richard y Miral Fasa a que descendiera Sri Aurobindo. Es un momento emocionante en el que cuando Miral Fasa ve descender a Sri Aurobindo, su conmoción es extraordinaria, y después contaría que vio descender a aquel maestro que se le aparecía en sueños dándole profundas enseñanzas desde hacía mucho tiempo y que sin saber por qué denominaba Krishna. Tenía ante ella a ese gran ser que se le aparecía como un gran maestro y le había dado ya importantes enseñanzas. Desde ese momento la unión de Sri Aurobindo y Miral Fasa va a ser permanente. Miral Fasa marcha con su marido, está 4 años en Japón y en 1920 vuelve para quedarse permanentemente con Sri Aurobindo. Después quizás hablaremos más de esta mujer que, siguiendo la tradición hindú que muchos conoceréis, va a ser denominada madre, ama, otras amas o madres de la India célebres han existido y existen, como muchos conoceréis. El caso es que se va a convertir en uno de los 2 pilares, de las 2 columnas del templo de yoga integral y supramental. Damos un salto a 1926. En 1926 Sri Aurobindo tiene una experiencia profundísima, cuyo alcance quizá nos resulta difícil comprender intelectualmente. Una experiencia a la que va a denominar el descenso de Krishna, curiosamente, y que después explicaría que consiste en el descenso de un tipo de conciencia y energía que, en su lenguaje técnico, en el que no sé si tiene mucho sentido entrar, sería la conciencia energía sobremental. Todavía no supramental, que habréis visto que aparece en el título y que para muchos es un término un poco extraño. Después hablamos de esa conciencia energía supramental. El caso es que a partir de esta experiencia Sri Aurobindo reúne a todos los discípulos, no muchos, 24 en aquel momento, en el ashram de Pondicherry, con Miral Fasa, a quien ya habían empezado algunos discípulos a conocer como madre, en ese sentido respetuoso, algo así como la encarnación de la Shakti, de la Madre Divina del principio femenino, y les dice: voy a retirarme, internamente siento la necesidad de realizar un profundo trabajo para poder ofrecerlo después a toda la humanidad, de manera que a partir de ahora Miral Fasa, la Madre, será el vehículo de comunicación, la mediadora, si se quiere, entre Sri Aurobindo y los discípulos. Poco más, que las 4 pinceladas se están convirtiendo en más extensas de lo que tenía pensado. Hemos visto el rostro poético de Sri Aurobindo, lo desarrollaremos un poco, el rostro político, el rostro filosófico, el rostro de yogi, el rostro yógico y finalmente el rostro de maestro espiritual. El maestro espiritual plenamente realizado se convierte y va a atraer a multitud de discípulos, primero orientales, después también occidentales, y el ashram va a ir creciendo con Sri Aurobindo en el fondo y con Miral Fasa, la madre, como organizadora material, pero también espiritualmente del ashram. Desde 1926 hasta 1950, que Sri Aurobindo entra en Mahasamadhi, que gusta decir a los hindúes, es decir, abandona consciente y voluntariamente el cuerpo físico. Durante todo ese tiempo solo va a aparecer en público
de sus discípulos 3 o 4 veces al año. En ese, no diré ritual, pero sí en ese acontecimiento importante que se conoce como darshan, y es el momento en que el discípulo tiene ocasión de estar en presencia del maestro de una manera especial. Durante todos esos años, Sri Aurobindo está realizando un trabajo interno cuyo secreto quizás se llevó con él. Miral-Fasa, después de la muerte de Sri Aurobindo, repetiría en esa magnífica obra de la acción supramental sobre la tierra, que es la agenda. Sri Aurobindo se ha llevado su secreto con él. El caso es que 1950, estamos ya en los últimos años. Sri Aurobindo llama a Miral-Fasa en un momento determinado y le dice: mira, el trabajo que estamos realizando es muy intenso, no siempre es fácil, están ayudando a que se produzca el descenso de una nueva conciencia-energía, la conciencia-energía supramental. Cuando la conciencia-energía supramental, dicen ambos en distintos momentos, llega al plano mental, a nuestras mentes, y comienza a transformarlo, hay dificultades, pero no son excesivas. Después desciende la conciencia-energía supramental al plano emocional para transformar todas las emociones y toda la vitalidad. Este trabajo se supone que estaba realizado en su caso, pero las dificultades comienzan, dicen ambos, cuando esa nueva conciencia-energía, esa frecuencia vibratoria nueva, esa luz supramental llega al cuerpo físico y especialmente al inconsciente, al subconsciente, dice Sri Aurobindo, aquí las dificultades se mostraron mayores. Hay una resistencia que impide esa impregnación de la luz supramental que podría producir una profunda transformación de la humanidad. Por tanto, en 1950, Sri Aurobindo le dice a Miral-Fasa para continuar mejor este trabajo, uno de los dos tiene que pasar a la otra parte del velo. Y Miral-Fasa, que como quizás diré más tarde, estaba acostumbrada a conocer lo que existe en los otros planos de la realidad, desde muy joven, espontáneamente y después a través de ciertas técnicas aprendidas con un personaje esotérico, ocultista especial, Max Peon, aprendió a salir conscientemente de su cuerpo. No me gusta el término viaje astral, pero es el que quizá nos identificaréis como relacionado con esto. Y por tanto sabía que con la muerte del cuerpo físico no termina nuestra existencia y por tanto le dijo: estoy preparada y me voy yo a realizar el trabajo sin perder la comunicación contigo desde la otra parte. Pero el señor Aurobindo le dijo: no, ya está todo preparado, me tengo que ir yo, porque para el trabajo que está por hacer y que es esa profunda transformación supramental que está siendo llevada a cabo, para que esa transformación ocurra también en el cuerpo físico, tu cuerpo está más preparado que el mío. Por tanto, soy yo quien tiene que irse, y efectivamente, al cabo de poco tiempo, partió al otro lado del velo y siguió trabajando. Miral-Fasa describiría más tarde cómo lo encontró en varias ocasiones, allí donde estaba, digamos, en esa especie de plano supramental cercano al físico, y continuaron el trabajo hasta 1973, en que Miral-Fasa, ya con 90 y pico años, abandonó también su cuerpo físico. Dejadme que no profundice más en estos datos biográficos, valga esta mínima contextualización, y vámonos a algunas de sus ideas principales. Sus ideas, sí, también son ideas, pero no solo ideas. Generalizando mucho, podríamos decir que aquí en Occidente las ideas, la razón, el logos, la palabra, siempre ha estado en un primer lugar. Y por eso los grandes filósofos son maestros del pensar. Y en ocasiones, más bien los poetas, son maestros del decir. En Oriente y en la India, y quizás en todas las tradiciones espirituales, no solo orientales, el silencio es una realidad
incluso más importante, más real que la propia razón, las ideas, los pensamientos que podamos pensar y los discursos que podamos elaborar. Por tanto, el trabajo no es solo un trabajo con el pensamiento y la palabra, que también, sino también un trabajo desde el silencio. Fijaros que si ahora vino en realidad hablo poco. Retirado como estuvo, hablaba de vez en cuando con algunos discípulos, esos últimos años, con Mirra Alfasa, su compañera espiritual y co-creadora del yoga integral y supramental también, pero básicamente estuvo haciendo un trabajo con la conciencia de toda la humanidad desde el silencio. Desde el silencio que es parte de nuestra naturaleza más profunda. El Atman es silencio, decía Shankaracharya en una Upanishad perdida. Ese silencio que también ahora, y no solo en su obra, es tan importante o más que el pensamiento y las palabras que podamos compartir. Por eso la invitación es a estar conscientes no solo de los pensamientos, que son importantes, no solo de las palabras, que son importantes, sino también de ese silencio en el que se mueven pensamientos y palabras. Sé que para algunos esto ya sonará extraño, parece una especie de mareo, ¿no? Pero si estamos atentos a los pensamientos y a las palabras, ¿cómo vamos a estar atentos al silencio? Pues quizás eso es parte del trabajo fundamental. Descubrir que son dimensiones distintas, pero no excluyentes, complementarias. Que podemos estar atentos al pensamiento que se está produciendo, propio o ajeno, que podemos estar escuchando las palabras que se están pronunciando, pero que podemos estar también simultáneamente conscientes del silencio como realidad más profunda en nuestro interior y en el exterior. Por tanto, si queréis escuchar mis palabras, pero sobre todo escuchar el silencio que no es ni mío ni vuestro. Es aquel no lugar en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Parte del enfoque integral podría aplicarse aquí. Como muchos sabéis, algunas corrientes espirituales tanta importancia concedieron al silencio y al vacío, a la vacuidad, que el pensamiento, la palabra, las emociones, el cuerpo físico no era importante, se desvalorizaba. Aquí, en un enfoque integral, es importante todo. Claro que tiene prioridad la dimensión espiritual en la que luego entraremos, pero no para descalificar ni para desvalorizar las otras dimensiones. Por tanto, todas las dimensiones integradas, el trabajo integral consistiría en ser consciente de que somos seres multidimensionales, de que todas las dimensiones son importantes, de que la manifestación en su conjunto es una expresión de ese silencio, de esa inteligencia creativa, y colaborar conscientemente en esa creación constante que está en marcha. Creación constante que forma parte de una grandiosa evolución. Primer concepto fundamental, en el que me detengo muy brevemente. Frente a otras visiones de la espiritualidad, y muy especialmente en la India, en la que lo real es lo eterno, solo lo eterno es real, dice de nuevo Shankaracharya, que como sabéis es uno de los grandes místicos y pensadores de la India. Sri Aurobindo va a decir, lo eterno es lo realmente real, satyasya, satyam, pero lo no eterno es también real, es una expresión querida de esa eternidad. A los filósofos de la sala, recordad que Platón, ¿cómo definía en el Tineo Platón, nuestro maestro del pensar, y no solo del pensar, occidental? El tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Efectivamente, por tanto, en el enfoque integral, uno se toma en serio no solo la experiencia de esa conciencia silenciosa que está fuera del espacio y del tiempo, que es atemporal, eso significa eterno, sino que también se toma en serio la expresión, la manifestación de ese silencio creativo. Por tanto, la concepción evolutiva, evolucionista,
en Sri Aurobindo va a ser muy importante. Algunos pensaréis, claro, hasta Inglaterra, mediados del 19, el evolucionismo darwinista acaba de florecer allí. Sri Aurobindo no habló mucho del evolucionismo darwinista. No negó en ningún momento que probablemente la teoría de la evolución de las especies fuera parcialmente correcta. Lo que dijo es que el tipo de evolución que le importaba era de otro orden. Era la evolución de la conciencia, era la evolución espiritual. Y que en cualquier caso, la evolución de las especies estaba al servicio de esa evolución de la conciencia, de esa evolución espiritual. Que lo que pronto vamos a llamar el ser anímico o el ser psíquico, como algunos lo conocéis, es aquel que está evolucionando a través de las distintas formas biológicas que se le ofrecen. Por tanto, importancia de la concepción evolucionista. Así, a grandes rasgos, Sri Aurobindo va a decir: hay 4 principios fundamentales, cosmológicos, si se quiere. La materia o energía, que da la impresión de que es lo primero que aparece. A partir de esa energía, en la evolución van apareciendo formas biológicas, como si la materia se hubiera organizado, estructurado de tal manera que comienza a haber vida a través de seres vivos, primero unicelulares y luego mucho más complejos. Después de muchos siglos de evolución, en esas formas materiales vivificadas aparece un principio mental, tercer gran concepto, tercera gran categoría: materia, energía, vida, y ahora la mente. Principio mental que es desarrollado y encarnado por los seres humanos. Y a partir de ahí tenemos toda la evolución de la humanidad como la progresiva complejificación de ese principio mental. Pues bien, no nos interesa ahora los detalles de esta macroevolución, sino la visión profética del Sri Aurobindo, que consiste justamente en decir: la humanidad está en el umbral de un salto evolutivo, de un salto cuántico, nos gusta decir hoy, tan impresionante, al menos, si no más, probablemente más, como fue el salto de los prehomínidos al ser humano. En aquel momento, metafóricamente hablando, los lenguajes metafóricos, decía nuestro amigo Nietzsche, una chispa de mente se introdujo en el ser humano y comenzó el desarrollo de la mente. Pues bien, el esfuerzo de Sri Aurobindo en Mirra Alfasa, el hilo conductor del trabajo, no solo teórico, sino sobre todo práctico, del yoga integral y supramental, es que ese nuevo principio, esa nueva conciencia, esa nueva energía, esa nueva realidad supramental, por primera vez puede manifestarse y encarnarse en los seres humanos. De tal manera que técnicamente aparecería una nueva especie, podríamos decir, de seres ya no mentales, sino supramentales. Y a esos seres supramentales es a lo que Sri Aurobindo denominó seres gnósticos. Mucho antes de que la noción de gnosis se pusiera de moda, desde el gnosticismo de los primeros siglos de nuestra era hasta después la gnosis universal de la que se habla, una gnosis islámica, una gnosis budista, una gnosis en las distintas tradiciones. Pues bien, concepción evolutiva, evolucionista, sobre todo evolución de la conciencia, evolución del espíritu, entre comillas, porque esta palabra ya nos chirría por el uso que se ha hecho de ella, como primer concepto fundamental de Sri Aurobindo. Y emergencia o descenso de un nuevo principio que Sri Aurobindo denominó la conciencia-energía supramental. Pero con este marco teórico situamos al ser humano. Y dejadme que recoja la concepción del ser humano que tenía Sri Aurobindo y la transformación que propone a través de lo que el propio Sri Aurobindo denominó una triple transformación. ¿Qué es el ser humano para Sri Aurobindo? Fijaos que Sri Aurobindo, bueno, cualquier pensador entra en diálogo con determinadas corrientes de su época. Podemos decir que sus interlocutores principales son dos. Por una parte, el materialismo decimonónico, que está galopantemente dominando Occidente sobre todo,
Y por otra parte, lo que él va a llamar el ilusionismo ascético. Ahora explico qué significa esto. De momento, sus interlocutores fundamentales, con los que va a entrar en diálogo y que va a tratar de superar dialécticamente, podríamos decir, son el materialismo y ese espiritualismo que considera que toda la manifestación en el espacio y el tiempo, el cuerpo, las emociones, la mente, es una ilusión maya. La mayoría conocéis el término maya, que normalmente se traduce como ilusión, y el caso es que no es verdaderamente real y al menos no se le concede gran valor. Frente a estas dos concepciones aparece Serovín. La visión del ser humano que tiene lo que podemos llamar una antropología materialista, cientificista, ya no sé si decir que hoy dominante, es sencilla y clara, y además es un reto impresionante permanentemente. Es decir, desde la perspectiva científica, no hay razones claras, parece ser, para pensar que el ser humano sea algo más que este organismo biológico. Es cierto que es un poco más complejo que los anteriores, la evolución sería un proceso de complejidad creciente, pero incluso en el mejor de los casos, como el monismo emergentista suele decir, bueno, han aparecido propiedades mentales novedosas, pero dependen en última instancia del cuerpo físico. No nos hablen ustedes de una mente, de una conciencia, de un alma, de un espíritu que es independiente del organismo biológico. No, esto no. Concepción del ser humano dominante en el materialismo cientificista, no solo en tiempos de Serovín, sino actualmente. Tampoco diré que todos, pero quizás sí la mayoría de nuestros grandes neurocientíficos, la visión, por poner un ejemplo claro, y de los biólogos podríamos decir otro tanto, la visión del ser humano que se tiene es esta. Olvídense ustedes, el ser humano es una maravilla, producto de la evolución, pero cuando se descompone el cuerpo físico todo se ha terminado. Veremos que Serovín no está de acuerdo con esto. Aquí se rechaza el espíritu. Aquí se niega la existencia de lo que en términos generales podemos llamar una realidad espiritual. Y si se sigue hablando casi poéticamente de espíritu o de alma, es como un recurso literario a aquello que de más hermoso hay en el ser humano. No estaría mal desde esta perspectiva al menos vivir poetizando en la tierra, y con eso habría suficiente. El otro grupo no niega el espíritu, es un espiritualismo ilusionista y especialmente ascético, pero sí que niega la realidad o al menos la importancia y el valor de la materia. Aquí se sitúa Serovín, el Vedanta no dualista del famoso Shankaracharya, que ya hemos mencionado en varias ocasiones, y también el budismo. El budismo lo menciona en pocas ocasiones y de manera muy general, dejémoslo de lado si queremos, con el diálogo podemos entrar en él. Y digamos que su diálogo permanente es con el Vedanta no dualista de Shankaracharya, que a partir de su noción de Maya consiste en decir lo que no voy a desarrollar y he insinuado antes. Solo lo eterno es real, Brahman, lo absoluto, no tiene atributos, es una especie de silencio indiferencial y todo lo demás es una especie de ilusión maya. Serovín dice, no, ni niego el espíritu, su realidad y su valor, ni niego la materia, su realidad y su valor. Al contrario, se trata de integrarlos. Además es que no son dos. No solo Shankara mantendría una concepción no dualista, sino que el propio Sri Aurobindo denomina también su concepción no dualista, Advaita. Solo que dice que la Advaita de Shankara es una Advaita ilusionista y él habla de una Advaita integral, Purna Advaita. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que llamamos materia y lo que llamamos espíritu son dos polos de una misma realidad no dual. Que la materia no es sino espíritu congelado y que el espíritu no es sino materia sutilizada. Por tanto, ¿cómo no va a ser importante esa manifestación en el espacio y el tiempo, este sagrado cuerpo emocional
emociones y pensamientos con los que estamos recreando la realidad permanentemente. Por tanto, el ser humano para el señor Aurobindo, por supuesto que tiene, dejadme que distinga entre la personalidad y ese centro coordinador que habitualmente llamamos el ego. La personalidad compuesta por nuestro cuerpo físico, por nuestra mentalidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero todo eso se articula y se coordina a través de un centro de conciencia y voluntad, que es lo que llamamos el ego. Nuestra vida está egocentrada. Mis preocupaciones son preocupaciones generalmente totalmente egocentradas. Pero el ser humano no se limita a ser un organismo biológico con emociones y con pensamientos estructurado en torno a un ego, dice Aurobindo, sino que es mucho más. Y ese mucho más es lo que sucede, es lo que se descubre en lo que antes llamamos la primera gran transformación, la transformación anímica. La transformación anímica consiste primero en descubrir la existencia de esa realidad personal que no se reduce ni depende del cuerpo físico, ni siquiera de la mente. No es el ego. Los que conocéis un poco la típica distinción en el hinduismo, sobre todo en el Samkhya y en el yoga, entre Purusha y Prakriti, espíritu y naturaleza o espíritu y materia, lo que dice Aurobindo es el ego es un constructo psicológico, es decir, es parte de Prakriti. Si queréis, en esta división provisional no es nuestro ser espiritual. El ego es parte de la dimensión psicológica. Y por eso las psicologías, desde el conductismo y el cognitivismo, están y han descrito bastante bien el funcionamiento de aquellos seres humanos que se comportan siguiendo las leyes de la naturaleza psicológica del ego. ¿Por qué? Porque esa dimensión de nosotros realmente está enormemente condicionada. Y para aquellas personas que están totalmente identificadas con su naturaleza psicológica y su ego crítico, el comportamiento es predecible. Más allá de la libertad y la dignidad, decía Skinner, el famoso conductista. Efectivamente, el ego condicionado y la personalidad está regido por las leyes del aprendizaje que el conductismo empezó a describir y por el procesamiento de datos que nuestra memoria realiza como un ordenador, tal como la psicología cognitiva muestra. Si el ser humano fuera solo eso, sería explicable así. Pero el ser humano es mucho más. Aparte de esto que hemos dicho, existe lo que Aurobindo llama el ser central, nuestro ser central. Atención, porque aquí viene una pequeña distinción compleja y no sé si problemática para mí. Aurobindo dice el ser central, siempre si digo que es bipolar, sé que se va a entender mal. Es bipolar en el mejor de los sentidos, tiene dos polos. Por cierto, Ibn Arabi en el Islam decía algo parecido. Ibn Arabi hablaba del polo terrestre y el polo celeste. Pues Aurobindo estaría utilizando una analogía bastante cercana. Con esta terminología, detrás de la personalidad y del ego psicológico existe lo que llama el Sattvic Being. Sé que habitualmente se traduce como ser psíquico. Yo en varias ocasiones he propuesto traducirlo como ser anímico porque creo que confunde. No se entiende a qué se refiere Aurobindo. Si lo traducimos como ser psíquico, no es nada referente a lo psicológico, ni mucho menos a lo paranormal, en cierto sentido, al parapsicológico, sino que es el ser anímico. De hecho, como sinónimo del psychic being, del être psychique que Madre utilizaba, Miguel Alfasa utiliza soul, es el alma individual. Detrás del ego y la personalidad, nuestra identidad espiritual manifestada es ese ser anímico. La transformación anímica consiste en descubrir que no se agota nuestra personalidad en esa personalidad egocentrada, sino que somos un ser de luz, un ser anímico, un ser psíquico
que está en contacto permanente con campos de conciencia, energía, si se quiere, que está en contacto permanente con el divino. Si decía que hay dos polos, este es el polo terrestre, pero el ser anímico sería como un delegado, dice Sri Aurobindo, una emanación, un representante de nuestra verdadera individualidad espiritual, que está más allá de la manifestación. El Jivatman, dice Sri Aurobindo. Simplifico, para no complicarlo. Más allá del ego y la personalidad, tenemos una identidad espiritual, y si queréis, el alma individual y el espíritu individual. ¿Se ve esta distinción? Con esta concepción del ser humano, el descubrimiento a realizar y la transformación a producir es enorme. Primera transformación anímica. Descubro que no me limito a ser la personalidad egocentrada, sino que soy un ser libre, un ser de luz, un ser gozoso, un ser capaz de irradiar las mejores cualidades y virtudes que todas las tradiciones han manejado, y que por tanto descubrir que somos esencialmente eso es una verdadera revolución interior. Dejar de identificarme con mi personalidad y descubrir ese ser que soy. Se me ocurre relacionarlo un poco, para hacerlo más práctico, con la experiencia de la meditación, que sin duda muchos de vosotros conocéis, sea mindfulness o no, parece que en los tiempos que corren es imprescindible al referirse a la meditación hablar de mindfulness, pero mindfulness es una meditación más, entre otras, como sabéis. En la meditación podría propiciarse esta experiencia. Por lo menos yo diría que una de las muchas dimensiones de la meditación consiste en descubrir experiencialmente que hay algo en mí que no se agota ni en el cuerpo físico, ni en las emociones, ni en los pensamientos. Que soy el sujeto que observa todo ese movimiento psicológico y todas las sensaciones físicas. Que pase lo que pase en mi cuerpo, en mis emociones y en mis pensamientos, yo soy, como dicen las Upanishads, ese sujeto que nunca puede convertirse en objeto. Es el vidente de todo lo visto. Es esa conciencia pura que está presente, haya pensamientos o no, haya emociones o no, haya sensaciones o no, haya silencio o no. Por tanto, la meditación, entre otras muchísimas cosas, como descubrimiento de esa identidad central que somos, en tanto que alma individual, que es el ser para quien cobra sentido la serie de encarnaciones, reencarnaciones, de nacimientos, muertes y renacimientos que Sri Aurobindo se toma muy en serio. Y se toma muy en serio no solo porque la tradición hindú desde las Upanishads haya defendido la existencia de la reencarnación, sino porque a partir de determinado despertar evolutivo en algunas personas, no necesariamente en todas, se despierta la posibilidad de ver y comprender las propias vidas anteriores y las vidas de quienes uno tiene delante. Por tanto, Sri Aurobindo se toma en serio la reencarnación. Esto hoy en día ya no nos resulta tan extraño. Hablar de la reencarnación hace 40 años sonaba muy raro. Hoy la lluvia de informaciones que avalan o por lo menos hacen tomarse en serio la idea de la reencarnación son tantas que uno ya no ve esbozarse sonrisas irónicas en la sala cuando habla de la reencarnación como sucedía antes. Por tanto, transformación anímica. A través de la meditación o de esa meditación permanente que es la vida, nuestra gran maestra, uno descubre que no soy solo mi personalidad egocentrada. Y entonces puede empezar a hacer algo con esa personalidad egocentrada, puede liberarse de los condicionamientos que hasta ahora le habían estado rigiendo. Segunda gran transformación. La cosa no acaba ahí, aunque es una primera iniciación, si se quiere, importantísima. Descubro que soy un ser espiritual cuya existencia no termina con la muerte. Esto por sí solo ya es suficiente. Y que además me siento y me sé esencialmente libre
aparte de todo lo que esté sucediendo, enfermedades pueden venir, conflictos no cabe duda que vendrán, Sarvam Dukkham, quizá en esta existencia el sufrimiento es parte esencial de ella, pero es que hay una parte de mí, aunque emocionalmente y sobre todo físicamente siga sufriendo por los conflictos de la vida, una parte de mí empieza a sentirse libre de todo lo que está sucediendo. Por tanto, importantísima la transformación anímica que me pone en contacto con mi ser profundo, con mi ser interno, con mi ser central, con mi verdadero yo en la manifestación. Transformación espiritual, segunda transformación. No voy a alargarme mucho más para que pueda haber diálogo. Termino estas tres transformaciones, quizá digo algo de Sri Aurobindo poeta o de algún fragmento de Savitri y pasamos al diálogo, que siempre es más interesante. Transformación espiritual. Nueva terminología, una vez más terminología técnica de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo distingue entre la mente, funciona a muchos niveles. Hay una mente celular, podríamos decir, hay una mente en las células, una conciencia, si queréis, específica. Esto no quiere decir que sea entendido en el sentido de la razón humana, sino una pequeña conciencia. Hasta la conciencia del átomo, hablaba aquel, ¿no? O aquella, Alice Bailey. Quizás el átomo, si hemos dicho que no hay dos realidades distintas, sino solo una, la materia es conciencia condensada. Por tanto, en el fondo, también en la materia habría conciencia. Mucho más en la célula. Pero bien, hay una mente a nivel vital, hay una mente a nivel intelectual, racional, ahí está el pensador. Y Sri Aurobindo sigue hablando de mente para hablar de una mente espiritualizada. Y aquí encontramos una distinción muy fina, en la que no voy a entrar, pero dentro de esa mente espiritualizada, Sri Aurobindo distingue entre una mente superior, una mente iluminada, una mente intuitiva y la sobremente. Que no son solo funcionamientos de nuestra mente individual, psicológica, sino que corresponden a otros tantos planos, niveles y subniveles de la realidad. La transformación espiritual consiste primero en abrirse, ser consciente de esos distintos planos, de esos distintos aspectos de la mente espiritualizada, cada uno de los cuales tiene unas características muy específicas, y quien encarna la mente iluminada, por ejemplo, tiene un tipo de conocimiento que ya no es a través de este pensamiento lento y de esta argumentación con silogismos sofisticados, sino que es una visión directa de la esencia de las cosas. Es decir, en cada aspecto de la mente que corresponde a un plano de la realidad, la mente funciona de una manera distinta. Transformación espiritual, abrirnos a lo que me gustaría llamar esos campos de conciencia, energía superiores, y segundo momento, acoger el descenso transformador de esa nueva frecuencia vibratoria más elevada, si se quiere, de esa luz a la que estamos cerrados generalmente cuando estamos encerrados en nuestro caparazón egoico, pero que si abrimos nuestra conciencia sutilizándola, es como si una lluvia de conciencia, energía más luminosa, más intensa, descendiera y fuera transformando. Por tanto, transformación espiritual, aparece una nueva manera de conocer, una nueva manera de vivir la afectividad, una nueva manera de estar en el mundo. Es una transformación que consiste efectivamente en una espiritualización de todo nuestro ser. Sri Aurobindo dice, estas dos transformaciones que está describiendo en realidad son las transformaciones que todas las tradiciones espirituales auténticas han descrito siempre. Lo que sucede es que después de estas dos transformaciones, si queréis, la primera daría lugar, permitirme esta simplificación, daría lugar al santo en el mejor de los sentidos, y si queréis correspondería a la apertura del corazón, del chakra del corazón, Anahata. Por eso las dos meditaciones en las que Sri Aurobindo insistía
y no insistió demasiado en la meditación, porque la vida diaria se había convertido en una meditación permanente, fue situarse detrás del corazón, dejadme que lo relacione con la transformación anímica, con el descubrimiento del ser anímico de nuestra alma individual, o situarse en la cima de la coronilla, Sahasrara, chakra de la coronilla, que sería el lugar, el puente de unión entre nuestra personalidad y lo superior. Porque hay dos tipos de meditación. Para quien diga cómo meditar, pues lo más fácil sería en la respiración. La propuesta del Sri Aurobindo, digamos, otros tipos de meditación sería centrarse en el corazón o centrarse en la cima de la cabeza, como abierto a esa conciencia, energía vibrante que podemos escuchar prácticamente en el silencio de los pensamientos. Hasta ahora decíamos, y Sri Aurobindo, quien ha abierto el corazón, ha descubierto la bondad y la belleza y el amor, se ha convertido en un santo en el mejor de los sentidos. La apertura y la transformación espiritual da lugar al sabio, entre comillas. ¿Por qué? Porque la transformación es la transformación de la mente superior, iluminada, intuitiva, en sentido técnico, y por tanto el santo y el sabio se unen en un solo ser que tiene no solo el corazón abierto, su corazón humano, sino también su conciencia suprahumana, supramental, si se quiere. Hasta aquí las distintas espiritualidades auténticas han hablado de esto, pero, dice Sri Aurobindo, voy a enumerar algunos, de lo que no se ha hablado, o al menos no ha sucedido, es la tercera de las transformaciones, la transformación supramental. La transformación supramental, una vez realizadas las dos transformaciones anteriores, al menos en cierta medida, es la apertura y el acoger el descenso de esa conciencia-energía supramental, que es un tipo de conciencia-energía, es un novum en la evolución. Es algo que no había existido hasta el momento y es algo capaz de producir una transformación como hasta ahora no había sucedido ni había sido posible. Una transformación no solo de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de nuestras emociones, sino incluso de nuestro cuerpo físico. Por eso Miguel Fasa, en la última etapa de su vida, una vez ya Sri Aurobindo había pasado a la otra parte del velo, comenzó a hablar de un yoga de las células. Hay descripciones de Miguel Fasa impresionantes de cómo su conciencia era consciente de la pequeña conciencia que hay en las células y cómo se estaba produciendo esa intensa transformación incluso a nivel celular. Dejadme que no diga mucho más de las muchas cosas que hay que decir. Espero que en el diálogo vayan saliendo aquellas que resultan más interesantes. Y sí que me gustaría terminar con el Sri Aurobindo poeta. Con el Sri Aurobindo poeta, que lo encontramos ya en la juventud, digamos, en una serie de sonetos, y a modo de meditación poética, permitidme que lea uno de sus sonetos, que dice así: Tu luz dorada descendió a mi cerebro, y en el aposento triste de mi mente brilló un rayo de sol, respuesta luminosa del oculto plano de la sabiduría, lumbre serena y llama. Tu luz dorada descendió a mi garganta, y divina melodía es ahora el habla mía. De ti, mi canto jubiloso, la única nota de néctar sempiterno, mi voz se adormece. Tu luz dorada descendió a mi corazón, de tu eternidad mi vida se conmueve maravillada. Aposento sagrado de tu presencia edifica y hacia ti de sus afanes el caos se dirige. Tu luz dorada descendió a mis pies, en mi mundo tu labor realizas y en él moras gozoso. Este es el Aurobindo joven. Quería terminar haciendo referencia a ese magno poema, más de 20.000 versos, Savitri, que recoge una historia, una leyenda contada en el Mahabharata, esa magna epopeya de la tradición hindú,
entre Savitri y Satyabhama. Savitri, así como decíamos que Mirra Alfasa por algunos es reconocida y considerada como una especie de encarnación, de realización del principio femenino, me cuesta decir la diosa, pero si queréis, como hoy se habla tanto de la diosa en ese sentido del principio femenino, Savitri representa también una encarnación de la gracia divina, si queréis, una encarnación de la madre divina, una encarnación de la Shakti supramental. Y en todo el poema se va describiendo. Es un poema cosmológico, filosófico, yógico y místico impresionante. Está traducido, creo que solo parcialmente al castellano, pero en catalán gozáis de la traducción completa. Así es que a quien le interese lo puede encontrar y sobre todo quien lea y entienda bien inglés, no dudéis en leerlo en el original inglés, porque justamente Sri Aurobindo estuvo hablando, como antes decía, en su análisis histórico de los distintos poetas que habían recibido una inspiración poética especial, concedió mucha importancia al ritmo mántrico del poema. Esto no es originalidad suya, obviamente, el ritmo en la poesía es fundamental, pero la noción de mantra que muchos conocéis, el mantra es una frecuencia vibratoria, es una vibración sagrada. Es una vibración con una fuerza, con una capacidad transformadora especial. Pues bien, el ritmo mántrico de la poesía en el idioma original es extraordinariamente difícil de transmitir. Así es que quien pueda leerlo en inglés, no dudéis hacerlo en inglés. Pero aún así, los libros de esta calidad espiritual tienen la característica de que, aunque se traduzcan, a pesar de los obstáculos que uno encuentra a veces en la lectura, en la traducción, conservan parte de esa Shakti, de la energía consciente de quien la escribió en su momento. Sri Aurobindo utilizó este magno poema que estuvo escribiendo durante décadas, durante más de 30 o 40 años, como un laboratorio experimental de sus propios estados de conciencia. Siguiendo esta escala que decíamos de mente superior, mente iluminada, mente intuitiva, sobre mente, lo que dice Sri Aurobindo es que desde muy pronto no he hablado de sus experiencias espirituales profundas, quizás he dado por supuestas muchas cosas por los rostros conocidos que veo, pero de lo que está hablando el señor Aurobindo no es de una teoría intelectual, sino que parte de una profundísima, elevadísima y amplísima experiencia espiritual, mística, yógica. Y Savitri se propuso retocarla, primero la escribía, digamos, desde una inspiración procedente de la mente superior, y cuando la revisaba, al cabo quizás de 10 o de 15 años, solo si era consciente de que la inspiración, entre comillas, procedía de un nivel superior al que el del que había sido escrita, se permitía retocarla. Por tanto, era un laboratorio para experimentar con estados de conciencia y con el poder de una palabra que empezaba a ser supramentalizada, de una poesía mántrica. Dejadme que termine con dos fragmentos que me gustaría leer, pero que si me pongo la otra receta me parece que no lo puedo ver. El primero describe algo de Savitri, y el segundo, ya del final de la obra, Savitri es un canto como el amor de Savitri por Satyabhama puede vencer a la muerte, como nuestro destino que parece ser inexorablemente la muerte, y Savitri lo vive de manera aguda, porque cuando descubre a Satyabhama y reconoce a través de su visión sutil la luz interior de Satyabhama, que estaban llamados a realizar un trabajo juntos, cuando les dice a sus padres, preocupados en la India porque no encontraba todavía esposo, dice: he encontrado aquel con quien quiero pasar mis días. Como siempre sabéis que hay un sabio, ciego o no, como Tiresias en Grecia o como en muchos lugares, el sabio vidente de turno les dice a sus padres poco después: bueno,
su hija está muy decidida a casarse con este joven al que ha encontrado, Satyavana, pero he de comunicarles que le queda 1 año de vida a Satyavana. Savitri se entera y el esfuerzo divino es por conseguir salvar a Satyavana de la muerte. Descripción de Savitri y terminamos con su vuelta a este mundo después de haber experimentado las alturas espirituales supramentales juntos. La describen así a Savitri. Ardiente era su voluntad equilibrada y segura, su mente un mar de blanca sinceridad, apasionada en su flujo, no albergaba ninguna ola turbia. Lo mismo que en una mística y dinámica danza, una sacerdotisa de éxtasis inmaculados, inspirada y dirigida por la bóveda reveladora de la verdad, se mueve en alguna cripta profética de los dioses. Un corazón de silencio, en las manos del gozo, moraba con ricos y creativos latidos, en un cuerpo semejante a una parábola de la aurora, que parecía un nicho para la divinidad velada, o puerta de oro de un templo que se abría a las cosas del más allá. Ritmos inmortales ondeaban en sus pasos nacidos en el tiempo. Su mirada, su sonrisa, despertaban un sentimiento celestial, incluso en la sustancia de la tierra, y su intensa delicia derramaba una excelsa belleza sobre las vidas de los hombres. No cuento las 400 páginas en las que una poesía refinadísima se va describiendo distintos planos de la realidad y encuentro encantador entre Satyavana y Savitri, así como el yoga que el padre de Savitri realiza para dar a luz a quien llegó a dar a luz su mujer. Cuando ya han pasado por todas las peripecias y vuelven, después de la realización, podríamos decir, ese momento de la transformación, dice así: ahora todo ha cambiado, aunque todo sigue siendo lo mismo. Hemos contemplado el rostro de Dios. Nuestra vida se ha abierto a la divinidad. Hemos gozado de la identidad con el Supremo y conocido su significado en nuestras vidas mortales. Nuestro amor ha crecido gracias a ese toque poderoso y aprendido su significado celestial. Sin embargo, nada se ha perdido del deleite del amor mortal. El toque del cielo consuma, mas no invalida nuestra tierra. Final muy significativo: el toque del cielo consuma, mas no invalida nuestra tierra. Enfoque integral donde también nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones importan y son parte de lo sagrado que está tratando de expresarse cada vez con más intensidad y potencia a través de nosotros. Muchas gracias y pasamos al diálogo si tenemos tiempo y si lo deseáis. Sí. Yo le agradezco mucho la exposición, sobre todo porque la Advaita Vedanta tiene una gran influencia en los ambientes espirituales cristianos y hoy está arrasando, ¿no? Y entonces faltaba, porque parece que absorbe toda la tradición hinduista, ¿no? Entonces me alegra mucho conocer su exposición. Y entonces la pregunta concreta era: ¿qué opinaba de la resurrección en el sentido cristiano, ¿no? Como hay esas dos partes, me permito recoger la primera también, porque creo que es importante, ya que es cierto, como hemos dicho muchas veces, el hinduismo se ha presentado en el último siglo, siglo y medio, como si todo el hinduismo fuera Vedanta, que es una de las tradiciones, de las subtradiciones, de las escuelas del hinduismo. Y no solo eso, sino que se ha presentado como si todo el Vedanta fuera un Vedanta Advaita, un Vedanta no dualista. Y no solo eso, sino que se ha presentado como si la esencia del hinduismo, si no todo el hinduismo,
fuera un Vedanta Advaita, no dualista, del tipo Shankaracharya, con la mano Maharshi. Grandes maestros, nadie lo duda, pero que se ha dado una impresión parcial, errónea, como si la enorme riqueza del hinduismo se redujese, o incluso su esencia fuese, ese no dualismo que Sri Aurobindo llama ilusionista acosmista. Por tanto, es importante saber que en el hinduismo hay otras muchas corrientes y que además hay un no dualismo integral que no participa de ese, por decirlo suavemente, descuido de lo corporal, lo psicológico y lo mental. Sri Aurobindo sería un ejemplo de eso, y de ahí el enfoque integral que cada vez está más de actualidad en nuestros días. Seguro que la mayoría de vosotros conocéis el enfoque de Ken Wilber, que después de su aceptación del enfoque transpersonal se quiso separar de la psicología transpersonal y bueno, mi enfoque es de la psicología integral. Ken Wilber, que cita en absolutamente todos sus libros a Sri Aurobindo justamente como uno de los representantes pioneros de este enfoque integral. La cuestión de la resurrección siempre es especialmente delicada. Primero porque en el propio cristianismo yo creo que no ha llegado a haber un acuerdo unánime. Recordad que ya desde San Pablo se abren dos posibilidades. O bien se entiende de manera más literalista, más literal, como la reorganización del mismo cuerpo físico después de muerto, y en algunos casos de pasar mucho tiempo, cosa que yo creo que a cualquier razón mínimamente sensata le extraña, por no decir otra cosa, pero estaba otra posibilidad que San Pablo había apuntado ya, y es que la resurrección sería algo así como la manifestación en un cuerpo de luz sutil, un cuerpo glorioso, algo así como el cuerpo etérico, el cuerpo vital, glorificado, transformado, transfigurado, que puede llegar a ser tan parecido al cuerpo físico que los discípulos, si recordáis, dudan y quieren meter la mano en la llaga para ver si es el propio Jesús el que se les está manifestando. Luego, segunda posibilidad, si la primera nos parece muy extraña y racionalmente difícil de aceptar, quedaría esta segunda posibilidad, que yo diría que muchas corrientes que ya no sé cómo llamar, que antes hubiera llamado esotéricas, pero que cada vez me cuesta más pronunciar este incómodo término que es el de esoterismo. Pero lo cierto es que algunas enseñanzas indicarían la integración de la resurrección en este esquema que quizás hoy podemos mostrar como integral. Es decir, desde mi perspectiva, no sería excluyente reencarnación y resurrección, sino que la resurrección podría verse como un paso final después de una larga serie de renacimientos, de reencarnaciones, y la resurrección sería el momento en que uno, lectura simbólica y siempre necesaria, aunque quizá no agote toda la lectura, la resurrección, lectura simbólica esencial, consiste en revivir nuestra naturaleza esencial espiritual. Uno ha resucitado cuando ha dejado de identificarse con su cuerpo, cuando ha muerto simbólicamente al cuerpo y ha renacido, ha resucitado porque se está viviendo, se está volviendo a vivir como el espíritu que es. Pero esto puede quedarse en algo meramente simbólico. La resurrección que estaría más cerca y que aceptaría la resurrección del cristianismo sería la transformación de un cuerpo sutil que a partir de ahora puede manifestarse incluso a nivel físico, como posibilidades en el aire. Algunos quizás conocéis la obra de Omram Mikhail Ivanov, que trató muy bien la cuestión de la resurrección, un poco en la línea que he insinuado. No veo con más claridad la cuestión de la resurrección. Castellano, las expresiones en castellano, a veces es un poco
entender que es sobremente y supermente. En inglés quizás más fácil por overmind y supermind, pero quizás si nos lo aclaras que es sobremente y supermente. Esto es importante porque como el primer traductor del Sri Aurobindo en castellano no conocía muy bien el pensamiento del Sri Aurobindo, se llegó a traducir de la misma manera overmind y supermind, lo que luego sería sobremente y supermente. Técnicamente la cuestión es delicada, porque el propio Sri Aurobindo dice que en la primera época de su desarrollo espiritual, él mismo lo que luego vio que era la sobremente, con una especie de delegación de la supermente, pero que no podía desarrollar ni tener la capacidad transformadora que solo la sobremente puede tener, los fundió y confundió. Y al estar en contacto con la sobremente creía que era la supermente. Cuando, digamos, entró en la conciencia supramental, dijo, ahora veo con mayor claridad que lo que antes creía que era ya la supermente es, digamos, un poder derivado de la supermente. Por eso, si recordáis, cuando hablaba de los 4 niveles de la mente espiritualizada, el último es la sobremente. Es decir, que técnicamente la sobremente es parte de la mente espiritualizada. Y por eso no tiene, digamos, la potencia transformadora que tiene la conciencia energía supramental. Por eso Sri Aurobindo insiste, solo cuando se entra en contacto con la conciencia energía supramental y desciende esa conciencia energía supramental, la transformación, sobre todo a nivel físico, puede ser total e integral. Si no, no. Pero es un detalle técnico que conviene conocer para no armarse ellos. Has hablado al principio de que la dificultad mayor que tuvo Sri Aurobindo cuando estaba a punto de la culminación fue el subconsciente. ¿Explicó, detalló qué dificultades se encontraron? Sri Aurobindo no era muy dado a hablar de sus experiencias. De hecho, en su obra escrita, uno puede leer su obra escrita creyendo que es una especulación intelectual, porque no dice yo tuve la experiencia de... Yo creo que cualquiera mínimamente con una sensibilidad espiritual abierta se da cuenta de que está hablando por propia experiencia, pero en principio no habló de sus experiencias. Sí que habló en las cartas a los discípulos, unas cartas sobre el yoga, y en las conversaciones con algunos discípulos que luego se han recogido, que tenía allí en el ashram. Por tanto, no habló demasiado de eso. Quizás Madre dijo algo más. Y de lo poco o que dijeron, o que yo sé o recuerdo, es que es como si esa potente luz que al descender en los planos más sutiles, como la mente, las emociones, la vitalidad, encontraban resistencias, pero terminaban transformándola, como imprimiendo su nueva frecuencia vibratoria, al llegar a la roca del inconsciente, dijeron, había algo en el inconsciente de la humanidad que era de tal inercia, de tal peso, de tal oscuridad, que a esa luz supramental le costaba mucho entrar y transformarlo. Yo creo que no dijeron mucho más. Pero en definitiva fue lo que impidió que eso se produjera. Bueno, es que quizá no podemos decir que impidió que se produjera. De hecho, Miral-Fasa cuenta, recordad que no solo salía de su cuerpo, sino que tenía lo que llamaríamos clarividencia, intuición o como queráis llamarlo. Entonces, en el Sri Aurobindo deja su cuerpo. Miral-Fasa dijo después, en principio a un grupo de discípulos que luego se publicó, que en ese momento toda la energía supramental que Sri Aurobindo había acumulado en él y en su cuerpo pasó a ella. Hubo como una transmisión de poderes, podríamos decir, y aquello que se había conseguido, que era lo más difícil, que era anclar la conciencia energía supramental en el aura planetaria a través de cuerpos físicos, los de Sri Aurobindo y Madre, se había realizado.
y en ella también, como uno lee en Agenda. Creo que recordarás que en 1956 hay un momento importantísimo en el que Mir Alfasa, madre, declara que el 29 de febrero se produjo un acontecimiento planetario de extraordinaria importancia y que por primera vez se produjo una manifestación generalizada de la conciencia-energía supramental. Es decir, según esa presentación, hasta entonces en ellos se habría producido y avanzado mucho la transformación y la supramentalización, pero hasta 1956, 6 años después de la partida de Sciorlindo, no se habría producido algo así como lo que los mayas dirían en el 2012, la alineación con el centro de la galaxia, con Hunahpu, y en ese momento el descenso de esa luz. De hecho, es curioso cómo Mir Alfasa lo describe como no la apertura, sino como un martillazo rompe el velo que separaba la realidad supramental de la conciencia del planeta y se produce una inundación de luz supramental en todo el planeta. Por tanto, una cosa es la apariencia exterior y otra cosa es lo que está ocurriendo. Una cosa es la transformación individual y otra la transformación colectiva, que tampoco es una transformación para todos igual, sino que la idea es que cada uno va a ser capaz de recibir. La analogía con las bombillas es muy clara. Todo el trabajo interno, toda la sadhana, toda la purificación en la que tanto se ha insistido siempre en todas las tradiciones, es para que nuestra bombilla sea capaz de hacer un voltaje mayor. Entonces, la conciencia-energía supramental, en terminología aurovindiana, tarea fascinante y seguro que muchos de vosotros, cada uno por vuestra cuenta, estáis realizando, quizá puede ir comparando con visiones o enseñanzas más recientes que pueden verse como análogas. Hacía referencia a la visión maya del final de ciclo, no de todo, por Dios, del 2012, pero hay otras muchas. Por tanto, una cosa es que se haya producido no solo el descenso y transformación individual en sus cuerpos y probablemente en otros. Muchos de los que presentes sabéis que San Prema habló de una cierta transformación supramental en su caso, que Mirra Alfasa, que Mirra, Madre Mira, en Alemania, residente, ha estado hablando también de un proceso similar en la línea Sciorlindo y Madre, y quizá se haya producido lo que Madre llamaba el contagio supramental. Aquello del 101 mono, ¿no? Que una vez alcanzada la transformación en una o pocas personas, es más fácil, por contagio supramental, que esto se produzca. Y la manifestación generalizada a nivel planetario en 1956 tampoco significa que necesariamente haya llegado a transformar el inconsciente. Mi interpretación sería que se está disolviendo. Fijaros que todo el auge de las terapias, el siglo XX es el siglo de las terapias. Desde el psicoanálisis hasta, yo qué sé, las constelaciones familiares o la Gestalt o todos los tipos de sanación y de terapia energéticas, esotéricas, pránicas y de todos los tipos posibles. ¿Cómo pueden leerse? Como una limpieza y una purificación del inconsciente personal y colectivo, porque ya sabemos que no hay fronteras claras entre lo individual, personal y lo colectivo. De ahí que lo que sucede en uno está sucediendo en toda la conciencia planetaria y que la propia transformación, si es muy intensa, si toca las raíces, está produciendo una transformación que afecta no solo a quien la está llevando a cabo. Por tanto, yo diría, transformación clara en ellos, manifestación general en 1956 y a partir de ahí esa luz va trabajando en cada uno como puede, haciendo que la oscuridad se vea más. Todos sabemos que cuando encendemos la luz en una habitación sucia, la porquería que antes no se veía, se ve. Por tanto, nos están apretando los granos de pus que tenemos y duele y aparece mucha porquería. Pero eso sería parte del trabajo. Enfermedades o con cualquier manifestación que uno quiera elegir. Con lo cual, es como si la transformación, puede interpretarse, se está produciendo, aunque siga la dificultad de la roca del inconsciente.
la roca ha ido impregnándose en sus poros de esa luz y se empiece a resquebrajar. Antes mencionó la conciencia del átomo y este mundo de analogías. Se podrían trazar analogías entre el pensamiento de Aurobindo y lo que se desarrolla en el trabajo de Alice Bailey, de Kant, de los rayos. O sea, para mí es muy complejo todo este tema. Pero debe de haber fuentes. He hablado en ocasiones y he escrito, ya que lo mencionas, de la similitud en algunos aspectos de la obra de Bailey, no solo en la conciencia del átomo, sino, no vamos a entrar en esto por la obra que es, pero en la toma de postura respecto al significado de la Segunda Guerra Mundial y que representaba a nivel yógico, por no decir esotérico, el Hitler y el nazismo, y cómo había que tomar partido político también, una vez más, y hasta económico si hacía falta, por la gravedad de lo que se estaba jugando ahí. Fijémonos que son contemporáneos. Bailey termina de escribir justamente en 1959, creo que es, al mismo tiempo que está muriendo Aurobindo. Por tanto, quizá hay algo del espíritu de los tiempos y veamos semejanzas en algunos casos como esto. Pero cualquier comparación estrecha entre presentaciones tan distintas es muy delicada. Aurobindo no habla nada de los 7 rayos y el enfoque de Bailey es muy distinto. Pero comparto lo fascinante que es una comparación estrecha entre esas dos grandes obras. Desde mi punto de vista son dos de las grandes revelaciones del siglo XX, la de Aurobindo y la de Alice Bailey, justamente. ¿Y cómo explica que haya tan poca atención a esas obras? O sea, no, seguimos sin estar preparados para que esas obras se consideren más urgentes, o sea, sigan en pequeños cenáculos. ¿Buena pregunta? Sí, bueno, yo creo que esto encaja es una manifestación más de las dificultades y los obstáculos que se presentan, se han presentado y se siguen presentando a una transformación. Hay algo en nosotros, por no ponerlo exterior, porque no hay separación entre dentro y fuera, que se resiste a una transformación luminosa intensa. Y eso se manifiesta en muchas maneras. Hay que tener en cuenta el nivel evolutivo de la humanidad. Yo creo que es obvio, y lo podríamos ver de distintas perspectivas, que siento utilizar el término evolución, pero no toda la humanidad es un bloque. Probablemente la gracia de nuestro planeta es que estamos conviviendo seres de cualidades, si queréis, niveles evolutivos, aunque me cuesta decirlo, muy distintos. Por tanto, la gracia está en que hay que integrar los distintos niveles que hay en juego en la humanidad, en cada momento. Y en algunos sectores de la humanidad, unos por ignorancia, otros por resistencia consciente al trabajo de la luz, pues hay una oposición a que las cosas cambien. Y esto pues, puede verse en su manifestación, que como siempre es manifestación externa de un proceso interno conjunto, a nivel político y a nivel económico. Los grupos de poder que impiden y nos provocan guerras y los intereses económicos y no solo económicos frenan desde algunos inventos hasta algunos medicamentos hasta el despertar espiritual de la humanidad. Por tanto, yo creo que son signos de esa lucha eterna, si se quiere, que es parte del juego entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y por tanto es parte del juego. Hay resistencias a toda transformación. Pero siempre es interesante verlo a nivel individual. Cuando uno quiere transformar hábitos negativos, digamos, del pasado, cuesta. Esa inercia en nosotros, cuando se quiere llevar a cabo la transformación, en algunos casos es tan fuerte en nosotros
que vence al intento de transformar. Pues como arriba así es abajo, y como abajo así es arriba, y como afuera así es adentro, y como adentro así es afuera, y como en lo individual es en lo colectivo. Por tanto, distintos signos de esa transformación, de esa resistencia a la transformación, como por otra parte podríamos señalar, y sería más interesante, distintos signos de esa apertura, el despertar espiritual de la humanidad en las últimas 2, 3, 4 décadas. A mí me parece asombroso. El problema es que depende de dónde mire cada uno. Muchísima gente que en los años 60, 70 estaba en una preocupación económico-política ha tenido un despertar, digamos espiritual entre comillas, que quizás nos entendemos, asombroso, y se están produciendo despertares impresionantes y en grandes, no sé si grandes, pero relativos sectores de la humanidad. Seguro que alguien diría, claro, ¿dónde? En Estados Unidos y en Europa, en los balnearios en los que estamos más o menos cómodamente instalados. Es cierto, pero vuelvo a las distintos intereses y preocupaciones y vivencias y experiencias que están teniendo lugar dentro de la humanidad.